Lorna Verdugo, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo UH. Bienvenida, Lorna, ¿cómo estás? ¿Cómo va el viernes? Hola, hola chicos, hola Antonio, Francisca, ¿cómo están? Bien, día viernes, como decían ustedes, ¿a qué costo? Lo primero es agradecerles que nos brindaran este espacio, ¿cierto?, para poder contar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Yo sé que hay muchos trabajadores, funcionarios de la universidad que sintonizan la radio, así es que esperamos llegar a todos ellos con estas novedades, con esta información que tenemos. Así que muchísimas gracias, yo feliz de estar aquí hoy día viernes. Perfecto. Francisca. Sí, Lorna, bienvenida, comentarnos cierto sobre este avance hacia lo que es la actualización de competencias laborales y sobre eso mismo, ¿no? Que nos expliques o nos comentes de qué trata este proceso de actualización de competencias laborales. Sí, Francisca, mira, quizás podríamos partir un poquito contando qué se entiende por competencia, porque por ahí de repente hay personas que tienen a lo mejor una idea distinta a lo que nosotros entendemos por competencia, ¿cierto? Y bueno, partir diciendo desde ahí que, bueno, nosotros cuando hablamos de una persona que es competente, ¿cierto? Nos referimos a que hace muy bien una actividad, ¿cierto? Decimos, oye, yo soy competente o tú eres muy competente en tal o cual cosa. Entonces, desde ahí entendemos nosotros por competencia cualquier habilidad, destrezas o conocimientos, capacidades finalmente, ¿cierto? No solamente capacidades, sino también actitudes, valores que una persona en primer lugar posee y en segundo lugar usa en un contexto laboral. ¿Ya? Entonces, desde ahí, digamos, desde esta definición, ¿cierto? Viene un poco lo interesante porque nosotros ahora lo que estamos haciendo, lo que es posible, digamos, a partir de ahí de las competencias, es estructurar o elaborar un perfil de cargo en base a estas competencias. ¿Ya? Entonces, no tenemos, digamos, como quizás algunos por ahí recuerdan la descripción de cargo un poco más tradicional, que era una lista quizás muy larga de actividades que yo debía realizar de forma diaria, semanal, mensual. Y ahora pasamos entonces a a poder identificar cuáles, cuáles son aquellas capacidades, ¿cierto? Competencias en definitiva, necesarias para un puesto, desempeñar, digamos, de manera exitosa un puesto de trabajo determinado. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, te estamos Ah, ya, escuchando pensé, o sea, perfectamente. que por un momento pensé, me apareció un mensajito, pensé que se había caído la señal. Desde ahí, entonces, ya tenemos las competencias, ¿cierto? Tenemos un perfil de cargo ahora en base a competencias. Y nosotros el año 2016 hicimos un primer levantamiento de perfiles de cargo en base a competencias en la universidad. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en definitiva nosotros revisamos cuáles eran aquellas competencias para algunos cargos más relevantes. No, no hicimos de todos los cargos, pero de repente la gente igual se imagina, no sé, somos 2.500 trabajadores, va a haber un perfil de cargo por cada uno de ellos. No es así, porque sería también inmanejable desde el punto de vista nuestro, sino que lo que se hace es como identificar ciertos cargos que tengan similitudes en relación a competencias, familias de cargos, si se quiere. Entonces, por ejemplo, en el caso no sé, de un auxiliar de servicio, no vamos, tenemos 120 auxiliares de servicio en la universidad, no va a ser un perfil por cada uno de ellos, sino que uno en general, porque es lo que se identifica, si bien cada uno de ellos a lo mejor puede tener tareas y actividades distintas entre ellos, pero sí tienen competencias comunes. Entonces, lo que se identifica son cuáles son esas competencias necesarias para poder desarrollar, como decía en un inicio, de mejor manera ese trabajo. ¿Ya? Y esto que hicimos el año 2016 lo estamos actualizando este año porque, bueno, claramente han pasado ya 6 años, ¿cierto? Y nosotros podemos en función de eso decir, oye, la universidad ha cambiado, quizás tiene nuevos desafíos, revisemos, veamos si las competencias que nosotros definimos el año 2016 están todavía en sintonía con los nuevos desafíos que tiene la universidad. Entonces, en ese proceso estamos ahora, por un lado, actualizando
en los perfiles de cargo que fueron levantados hace 6 años, y por otro lado levantando nuevos perfiles, ya perfiles que no fueron considerados el año 2016, o bien perfiles o cargos que se han ido generando también en el transcurso de este tiempo. Bien, entonces Lorna Verdugo, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo UH en la 90.1 FM, comentándonos acerca de esto, ¿cierto? De la actualización de competencias laborales. Yo me preguntaba en mi cabeza, ¿seremos todos competentes acá en la radio UH? Chan. Chan. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tendríamos que revisar. Sí, suponemos, porque mira acá, yo estaba leyendo de que claro, el proceso consiste en hacer entrevistas a trabajadoras y trabajadores de la universidad y también a las jefaturas, supongo. Entonces van a estar expandiéndose por... También eso, otra cosa, va a ser por todos los campus, Valdivia, con esto me refiero a Miraflores, La Teja, en sede Puerto Montt, Coyhaique. ¿Va a ser así hasta septiembre o van a estar solamente enfocados en ciertos lugares? Mira, de partida, qué bueno tu pregunta, ¿no? Las entrevistas son a través de Zoom, ¿ya? Nosotros estamos desarrollando este proyecto en conjunto con la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, que fue lo que hicimos también el año 2016, así que siguiendo, digamos, ellos tienen un poco el historial nuestro, entonces no estamos partiendo de cero con eso, digamos. ¿Ya? Y quizás hay una distinción cuando yo hago un levantamiento de un cargo, efectivamente necesito entrevistar en primer lugar al trabajador para que me cuente qué es lo que hace, de qué forma, con qué frecuencia, en fin, un poco para poder en esa conversación, ¿cierto?, ir identificando cuáles son las competencias necesarias para el buen desempeño de ese cargo. Pero luego esto pasa por un proceso de validación, porque una cosa es lo que el trabajador dice, ¿cierto?, que puede o no quizás estar en sintonía con lo que requiere la unidad. Entonces es necesario luego hacer una validación con la jefatura para ver si estamos, digamos, en esta sintonía. Entonces nosotros vamos en lo que esto es para hacer un levantamiento nuevo de un cargo, ¿verdad? Y vamos a estar haciendo entrevistas a personas de todos los campus, ¿ya? Incluidos la sede de Puerto Montt y Coyhaique. No son entrevistas tan masivas, ya son entrevistas por cada cargo, digámonos que yo vaya a entrevistar a 100 personas o 50 personas, son algunas personas seleccionadas para participar en este proceso. Eso por un lado, y por otro, cuando hablo yo de una actualización es porque ya tengo quizás el cargo levantado desde el año 2016, y lo que ahí requiero, ya yo ahí a lo mejor no voy a volver a entrevistar a los trabajadores, sino que voy a entrevistar a personas que conozcan de mejor manera este cargo y la evolución que ha tenido el cargo para que podamos decir si el perfil sigue estando actualizado o es necesario hacer alguna modificación. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, entre los perfiles que nosotros tenemos definidos y levantados desde el año 2016 está el de profesional informático, ¿ya? Que era un perfil genérico que agrupaba en el fondo a todos los profesionales que trabajan en el área de tecnología de la información, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que ahí sí hemos tenido, bueno, obviamente todo el tema tecnológico siempre avanza a pasos agigantados, entonces para la revisión de ese perfil, que no va a ser quizás un levantamiento nuevo, vamos a hacer una revisión en conjunto con la directora de tecnología, ¿cierto? Con las personas que ella estime también que convenientes que estén presentes, y vamos a revisar el cargo, el perfil. Vamos a ver si todavía está vigente o a lo mejor es necesario hacer un nuevo levantamiento. Y ahí ya incorporamos entonces entrevista a trabajadores. Un poquito así se va a ir desarrollando, como bien tú decías, Antonio, esto es hasta el mes de septiembre. Así que por ahí no se sorprendan si alguno es llamado a participar en este proceso. Bien. No sé si queda claro, Sí. me va contando por si no se entiende. Lorna, igualmente preguntar, ¿no? Porque claro, hablamos de un proceso de levantamiento de cargos y también de actualización de perfiles de competencias. Si pudieras explicarnos también la diferencia que hay entre el levantamiento de cargos y claro, se entiende, ¿no es cierto?, la actualización de los mismos cargos profesionales que hay dentro de la universidad. Sí, lo que te acabo de contar, digamos que el levantamiento
parte desde cero, ¿cierto? Parte desde la entrevista de los trabajadores hasta la validación después se arma, digamos, un perfil en borrador y posteriormente a eso se valida. Y la actualización es revisar el perfil que ya está levantado desde el año 2016 y ver si todavía está vigente, si hay alguna modificación que realizar o no. Por ejemplo, no sé, nosotros estábamos viendo, nosotros en 2016 levantamos 3 cargos distintos para secretaria, o sea, 3 perfiles para el cargo de secretaria, y en todos ellos se pedía tener un título secretarial, ¿ya? Y nosotros hoy en día estamos en problemas con eso porque no encontramos ninguna institución que imparta el título de secretaria como era antes. Ya antes teníamos, no sé, el liceo comercial que preparaba chicos para el ámbito secretarial, o habían institutos de formación técnica que también entregaban el título, y yo creo que de esos el único que va quedando, si es que está vigente todavía, es Manpower en Santiago, que va preparando a personas que trabajen en esta área. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una actualización, tenemos algo que revisar en relación a ese cargo. Claro. Lorna Verdugo, entonces jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo UH. Yo tenía una duda respecto a eso que tú dices, ¿cierto? Los ejemplos que nos das con el tema de las secretarias, pero también con el tema de lo informático, y supongo que con todos los cargos que van a estar a revisión. En cómo se beneficia, por ejemplo, la universidad con esta actualización, que yo supongo que tiene que ver con que tiene que ser que uno avanza, se va a desarrollar de mejor manera, que tiene que ver con un tema de modernización también, tanto de infraestructura, supongo, según los requerimientos de los profesionales, pero también del personal, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, si se encuentran actualizaciones de los perfiles en X función de alguna unidad, esto también beneficia a los trabajadores en el sentido de que tienen que ser capacitados para que puedan estar actualizados en su totalidad este tema de la actualización de perfil y de cargo. Esa es mi consulta. Si se detecta de que hay que actualizar, no sé, que tienen que aprender a ocupar tal software o tal función, al funcionario que no tiene esas capacidades, ¿se le capacita como universidad? Claro, ese es un poco el sentido de todo esto que la verdad se enmarca en un paraguas un poquito más grande, que es un modelo de gestión en base a competencias, ¿ya? Y justamente como tú decías, para allá transitan todas las organizaciones modernas, ¿cierto? Desde hace ya varios años. Nosotros tenemos incluso una ley bueno, apunta más a la certificación de competencias laborales, pero que ya está hace hartos años, digamos, vigente. Entonces, como tú bien decías, o sea, desde el punto de vista del trabajador de partida, el beneficio que aporta, ¿cierto? Es si yo conozco cuáles son las competencias que están definidas para el cargo que yo voy a desempeñar, obviamente desde ahí, ¿cierto? Se clarifica un poco mejor el vínculo que yo puedo mantener con la unidad en principio, con la universidad en definitiva, ¿cierto? Porque esto permite no sé, manejar cualquier incertidumbre que yo pueda tener en relación a las expectativas que se generan en mi puesto de trabajo. Entonces, teniendo esta certeza, esta claridad, digamos, en relación a cuáles son las competencias que yo debo desarrollar en mi puesto, obviamente teniendo eso es como el piso, ¿cierto? La base para poder yo igualmente desarrollar un mejor trabajo de partida, ¿cierto? Y obviamente, como tú decías, Antonio, para la institución, o sea, esto es un instrumento sin duda, un instrumento de gestión que permite sintonizar de mejor manera con el desarrollo institucional. Nosotros hablábamos, ¿cierto?, de competencia, de perfil de cargo en base a competencia, y ahora, ¿qué uso le doy yo a este perfil? Por un lado, y es lo que hemos estado nosotros haciendo durante todo este tiempo también, usándolo, por ejemplo, para los procesos de reclutamiento y selección, ¿ya? Porque cuando yo tengo un perfil de cargo en base a competencia, sé cuáles son esas competencias que ando buscando, ya no ando a ciegas, como, oye, postulen y aquí vamos viendo quién queda mejor, el más simpático quizás, ya no es así. Entonces, tengo un perfil de cargo que determina cuáles son aquellas competencias que yo requiero. Por ejemplo, para un cargo, volviendo al tema de las secretarias, que muchos de nosotros conocemos quizás, o la gran mayoría, lo que
lo que hace una secretaria, ¿cierto? Yo puedo decir las competencias que yo voy a requerir para un cargo de secretaria. En primer lugar, como tú decías, Antonio, manejo de tecnología, que es algo que avanza siempre de manera muy rápida. Entonces yo necesito que tenga un buen manejo en relación a algún programa quizás específico que se maneje en la unidad. Necesito que tenga un buen nivel de comunicación escrita, ¿verdad? Nosotros le denominamos a estas competencias técnicas, porque son las que te permiten hacer como la pega propiamente tal, el trabajo, ¿cierto? Pero también tenemos estas otras competencias conductuales que de alguna manera definen cuáles son, valga la redundancia, las conductas que se requieren para poder desarrollar de mejor manera este trabajo. Entonces, si estamos hablando de una secretaria, yo podría decir, bueno, la secretaria atiende público, es parte de su función, entonces yo necesito o se requiere, ¿verdad?, que tenga un buen manejo de atención al usuario, que es otra competencia, pero a nivel conductual. ¿Qué significa que tenga una buena atención al usuario, que sea cordial, empática o empático, que sea de trato respetuoso con las personas con las que se contacta, que pueda resolver los requerimientos que tengan los usuarios, que reciba de buena manera las críticas o las observaciones que alguien puede hacer para mejorar el servicio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy haciendo un proceso de selección, si yo digo que atención al usuario a lo mejor es algo crítico para este cargo y tengo a 3 postulantes, a lo mejor de los 3, cuando yo empiezo a evaluar, hay uno que sea más cordial que el resto. A lo mejor hay uno que tenga esta capacidad y que va, y yo vislumbro, si para mí es importante esta competencia, que va a poder desempeñar de mejor manera el cargo que los otros 2, que quizás no son muy cordiales o que no se muestran, digamos, muy empáticos en la evaluación psicolaboral que se realiza antes digamos, durante el proceso de selección. Entonces, obviamente, eso por un lado permite poder identificar también a aquellas personas que mejor se ajustan a un cargo, pero eso no significa que yo voy a tener un match así como al 100%, que en el fondo, oye, estas son las competencias y encontré una persona que es 100% competente para este cargo. Eso es imposible, ¿verdad? Porque en el fondo todos tenemos ahí alguna que otra debilidad. Entonces, lo que se hace ahí es, como tú bien decías, poder determinar quizás cuáles son las brechas para poder, una vez que ya está la persona dentro de la universidad, y es lo que uno hace también con los que ya estamos contratados desde mucho antes, poder identificar cuáles son esas brechas para ir capacitando, ir entregando herramientas que permitan que uno se vaya acomodando mejor a este perfil de cargo, ¿ya? En el fondo, eso es un poco, nosotros cuando hablamos de perfil de cargo, y eso es algo que siempre nosotros le decimos tanto a los jefes como a los mismos trabajadores, acá no estamos haciendo un traje a la medida, lo que se hace es definir, como bien digo, las competencias necesarias para el cargo, y después vemos quiénes son las personas que están ocupando ese cargo y qué tanto se ajustan al cargo o no, ¿ya? A veces dicen, oye, y nos ha pasado, por ejemplo, cargos administrativos o por ejemplo, de secretaria, que pudiera desempeñarlo una persona profesional, que tenga un título profesional, un periodista, por decir algo. Pero eso no significa que el cargo sea profesional. La persona tiene un título profesional, pero el cargo no necesita que tenga ese título, digamos, porque el requisito es distinto. Entonces ahí hacemos también una pequeña distinción en relación a eso también. No sé si se entiende la idea. Sí, finalmente igual, Lorna, como para no asustar también a los trabajadores o a la jefatura o a los académicos, ¿no? También, que son parte también de este proceso. Porque claro, si hablamos un proceso de actualización de nuevos cargos, de perfiles, de revisión, claro, muchos trabajadores puede que tomen esto así como, chuta, puede que quizás encuentren que yo no soy competente, que me puedan despedir. En ese sentido, ¿no? Si puedes también llamar a la comunidad a participar de esta instancia, y sobre todo indicar, si a mí no me queda claro si esto es como un proceso también, estas entrevistas voluntarios, si uno quiere participa, o es también en el cargo la obligación de también. Sí. A ver, nosotros no tiene ese el sentido que tú comentas, Francisca, para nada. Como digo, es un proceso en el que nosotros solamente queremos identificar cuáles son las competencias
de los cargos. Esto ya, en la gran mayoría de los cargos fueron levantados en el año 2016, por lo tanto esas competencias y esos perfiles solamente se van a actualizar. Nos quedaron algunos quizás en el tintero, como se dice, el año 2016, que por razones de tiempo no pudimos levantar. La gran mayoría son profesionales y cargos de jefatura, pero tiene todo esto solamente el propósito de conocer cuáles son las competencias para poder desarrollar mejor el trabajo y poder entregar herramientas a las personas, si es que en el fondo no tienen todas las competencias, ¿cierto?, para que puedan realizar de mejor forma su trabajo. Ahora, esto, como yo decía en un inicio, si bien nosotros lo usamos siempre para el proceso de reclutamiento y selección, ¿cierto?, que es la entrada ya de las personas nuevas que se incorporan a la universidad, la idea también es que nosotros podamos eventualmente, por eso decía yo hace un rato atrás que esto es un modelo de gestión por competencias que nos permita también poder hacer una evaluación de desempeño en base a competencias. Eso no lo hemos hecho. Se han hecho evaluaciones de desempeño, pero no tomando en cuenta estas competencias, y la idea es poder avanzar también. Un siguiente paso es eso, ¿cierto?, para poder determinar en definitiva cuáles son las brechas de las personas que hoy estamos en la universidad. Pero eso, bueno, la invitación a participar es una entrevista de 1 hora, hora y media en realidad, para aquellos que puedan ser llamados y bueno, no es que sea obligatoria, porque alguien, si no quiere participar, nos va a decir o no puede, porque a veces no coincidimos con los tiempos, pero la idea es que si es llamado a esta entrevista pueda entregarnos la información de buena manera. Eso es lo que nosotros esperamos. Por eso también el llamado, como tú bien decías, a participar de este proceso. Bien, Lorna, te agradecemos por el contacto. Sí, como decía Francisca, llamar a la participación, a la calma, que esto sirve para la universidad. Miguel Millar, que esté tranquilo el director, el más simpático, él cumple con ese perfil del más simpático, así que vamos a revisar las competencias. Lo va a seguir. Lo hace bien. Sí, así que te agradecemos, Lorna, por haber compartido junto a nosotros. Lorna Verdugo, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Universidad Austral de Chile. Estamos en contacto y vamos a estar atentos a lo que pasa a finales de septiembre, ¿cierto? Cuando ya tengan resultados, quizá. A principios de octubre, sí, supongo, para que nos puedas contar en qué terminó este proceso, ¿te parece? Perfecto, sí, yo feliz. Bien, Lorna. Gracias, Lorna, que estés muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buen día.